Amigos televidentes, buenos días. Iniciando la segunda quincena de este mes de abril, le doy la más cordial de las bienvenidas a su espacio Perspectivas. En este lunes, inicio de semana, le presento con el mayor de los gustos a mi invitado y es don Dagoberto Gutiérrez, analista político. Bienvenido, don Dago, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Samuelito. Un abrazo a todos y a todas. Con él vamos a analizar el proceso electoral que se realizó ayer en Venezuela, las implicaciones que esto puede tener en América Latina, en nuestro país, todo el detalle de lo que ocurrió desde la visión de mi invitado el día de hoy. También vamos a analizar parte de los comicios, cómo va el proceso electoral en nuestro país, desde igual la visión de mi invitado esta mañana. Su punto de vista también es importante y por eso le dejo abierta la invitación para que pueda ser parte de este espacio a través del correo electrónico perspectivas@canal33.tv y la cuenta de Twitter @perspectivas33 para que se sume con sus comentarios, analizar lo que ocurre en Venezuela y también en nuestro país. Una contienda que al final terminó cerrada. Hay análisis que se hacen en Venezuela del año 2006, cuando se logró el 62% en las elecciones presidenciales con el presidente Chávez, y ahora se marca una brecha bastante corta, don Dagoberto. ¿Qué se puede entender, qué lectura se puede hacer de lo ocurrido el día de ayer? En primer lugar, para entender lo que ocurrió ayer y lo que viene, hay que pensar en términos de una guerra. Una guerra. Una guerra. Ocurre que estamos hablando de una campaña electoral y estamos hablando de una votación. Y eso es cierto. Se trata de eso. Pero no solo es eso lo cierto es que se trata de una guerra, de una especie de guerra. Estoy diciendo que la confrontación va en este momento en Venezuela más allá, mucho más allá de los votos y mucho más allá de las urnas. Es una confrontación que ya no tiene que ver con un partido que esté en el gobierno y un partido que esté en la oposición. En realidad ya no se trata de eso. Lo que se enfrentó en Venezuela es la revolución y la contrarrevolución. Ocurre de que este es y fue el momento más peligroso del proceso revolucionario. Una vez muerto Chávez, se le quitó a ese proceso revolucionario el factor subjetivo decisivo, fuerte. E inmediatamente vino la campaña electoral. Este era el mejor momento para la contrarrevolución. El mejor momento para derrotar la revolución. Ahora bien, ¿quién fue a la campaña electoral? Normalmente se dice Chávez. Y eso es cierto, pero solo parcialmente es cierto. Fue utilizada la figura del presidente Chávez. Es que es absolutamente necesario, porque es cierto que Chávez estaba en la campaña electoral, pero solo parcialmente es cierto. Porque quien estaba en la campaña electoral es Maduro. Es Maduro. ¿La campaña electoral considera que estuvo al nivel que se necesitaba por todo lo que implicaba este proceso electoral? La campaña electoral es, como lo define la Constitución, corta, rápida, fulminante y fulgurante, intensa. El candidato era Maduro. Y Maduro es la primera vez que es candidato. Capriles no. Capriles es el cuadro de la derecha. La revolución venezolana está organizando y preparando la dirección, la dirigencia. Claro, Hugo Chávez es el aliento. Hugo Chávez es el fuego, es la lumbre.
pero las decisiones están en manos de ellos. Es la primera vez que esta nueva cabeza se enfrenta a esta vieja cabeza contrarrevolucionaria. ¿Y quiénes estaban aquí? La derecha venezolana, sí, pero la derecha de todo el continente, el gobierno de los Estados Unidos, todo el capital imperial de todo el planeta estaba alrededor de la candidatura de Capriles. Porque lo que está en juego en Venezuela no es simplemente el gobierno, no para nada, ni es simplemente la asamblea, es todo el petróleo, es todo el gas, es todo el oro, es todo los minerales, eso es lo que está en juego. Por eso es que se trata de una guerra. Y cuando se viene y en medio de la campaña se hacen acusaciones que involucran, por ejemplo, a la derecha, y hay señalamientos de la derecha de nuestro país, ¿qué connotación tienen al final en todo este proceso de elección? La participación de toda la derecha planetaria en el proceso venezolano es natural. Y la participación de la derecha salvadoreña en el proceso venezolano también es natural. Porque una característica de la derecha oligárquica salvadoreña es su dependencia espiritual, política e intelectual de los Estados Unidos. Esta derecha está donde los Estados Unidos están y hace lo que los Estados Unidos necesitan. En este momento, Washington, totalmente interesada en descarrilar el proceso revolucionario venezolano. La derecha salvadoreña también. Ahora bien, parte de la derecha salvadoreña, no toda la derecha. Y en este momento hay una derecha salvadoreña que entiende las cosas de otro modo. ¿Cuál es esa derecha, don? Es una derecha que no está interesada en la victoria electoral de Arena. Cuando hablamos de una derecha interesada en descarrilar el proceso revolucionario venezolano, como si fuera su pelea. Y es que tiene razón, es su pelea. Es su pelea. En la medida en que es la pelea del imperio estadounidense. Pero esa es una derecha, es la derecha de Arena. Pero hay otra derecha más inteligente, que entiende que lo que beneficia a esa derecha no lo beneficia a ellos. Cuando viene la acusación de parte del gobierno venezolano para la derecha o parte de la derecha salvadoreña, hay nombres específicos, y en medio de todo esto toma un giro porque se presenta una supuesta conversación entre el diputado Roberto Abuizón y un militar. Y tuvimos el fin de semana, vimos a través de los medios de comunicación venezolanos la participación del diputado Abuizón allá en Venezuela. Todo eso, ¿cómo lo mira? Sin ningún problema. Cuando Abuizón viaja a Venezuela, hace lo correcto. Tanto del lado de sus intereses, como del lado del interés del gobierno venezolano. Ven la cosa. Arena no expresa ninguna posición oficial en defensa del diputado Abuizón. El gobierno de El Salvador anuncia una investigación, pero Arena tampoco respalda a su diputado. Sin embargo, el diputado viaja a Caracas. ¿Y tienes ese diputado algún problema de algún tipo? Ningún problema. Él hizo lo que hizo, lo que iba a hacer. Entiendo que fue a dar declaraciones a los medios, quizás a la televisión, y se regresó sin ningún problema. Lo que indica el ambiente en Venezuela, que la confrontación directa, total, inmediata es allí, es ahí. Claro, esto tiene repercusiones. ¿Hizo bien Abuizón? Sí.
¿E hizo bien el gobierno venezolano en darle ese trato? Sí, porque si algo se demostró en esa visita a Venezuela, el interés de Dawison, no solo en limpiar su nombre, sino en participar directamente en ese proceso. Y hoy que ya ha finalizado la elección presidencial, bueno, sigue el proceso para entregar los datos oficiales y eso, pero ¿cómo debería de quedar este caso? El tema del involucramiento que hacía directamente el gobierno venezolano con el diputado Roberto Dawison. Me parece que debe investigarse. Creo que es parte del interés del diputado Dawison también, parte del interés del gobierno de El Salvador y parte del interés del mismo partido Arena. Las tres partes tienen interés obvio en que eso se investigue. ¿Por qué en cada proceso de elección, por ejemplo acá en el país o allá, en este caso en Venezuela, siempre hay una relación o un involucramiento en el que se señala que hay intenciones en aquel país para tener injerencia en el proceso eleccionario acá, y ahora en este caso se menciona un tema con el diputado Dawison? ¿Por qué siempre existe eso con Venezuela y El Salvador? ¿Tiene injerencia Venezuela en El Salvador? ¿Tiene injerencia El Salvador en Venezuela? Aquí el punto es la palabra injerencia. El punto es eso. Porque interviene Venezuela en los acontecimientos del Salvador. Sí, sí interviene. Claro que sí. En primer lugar, interviene en la parte más decisiva, que tiene que ver con el pensamiento político. Esa es la parte más decisiva. Interviene en la parte filosófica e interviene en la parte política. Porque lo que se hace en Venezuela está indicando que se puede hacer eso. Pero también está indicando que un proceso revolucionario es en verdad revolucionario cuando se hace lo que está haciendo el proceso revolucionario venezolano. Y el proceso venezolano nos ayuda a distinguir entre gente de izquierda de verdad y gente de izquierda de mentiritas. Entre lo que es ser revolucionario y lo que es decir que sos revolucionario. Hay una relación entre Venezuela y El Salvador. Sí hay una relación, sí hay una intervención en esos términos, pero también hay otra intervención, es que son miles de personas salvadoreñas las que se han beneficiado de la Operación Milagro, por ejemplo. Ojalá que el gobierno de los Estados Unidos aprendiera a hacer la solidaridad que hace el gobierno de Venezuela. Ustedes estadounidenses no pueden hacer eso también. Aprendan. Vamos a hacer la primera pausa comercial esta mañana. Al regresar analizamos los discursos tanto del presidente electo Nicolás Maduro y también del candidato de la oposición, Enrique Capriles, al regresar de la pausa comercial. Ya regresamos.